¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos, bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto estar acompañándolos en la pantalla de Canal 4. ¿Cómo estás, Jimé? Bien, vos, Santi, un gusto saludarte a ti, a nuestros televidentes. Comenzamos a hacerle este zoom al mundo y empezamos hablando de un encuentro de dos personalidades muy particular. Lo ven allí en imágenes. El actor y productor estadounidense Steven Seagal le regaló una espada samurái al presidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente de aquel país posó con la espada y realizó diferentes actitudes de combate. Allí lo estamos viendo frente al destacado actor. Maduro dijo en su cuenta de Twitter que el actor no es solo uno de los grandes del cine, también es un dedicado luchador por la paz de los pueblos. Lo que todos estarán preguntando, ¿por qué está el famoso actor allí con Nicolás Maduro? Más adelante en Zoom de Noticias se lo vamos a contestar. Y ahora sí, seguimos adelante con otros temas, también avances destacados de Zoom de Noticias en esta jornada. Santa Elena es una isla desierta en el Océano Atlántico, ubicada a más de 1.800 kilómetros de distancia de la costa occidental de Angola, en África. Administrativamente es parte del territorio británico. Fue descubierta por los navíos portugueses en 1502, precisamente el día de Santa Elena, y no pertenecía directamente a la corona británica, sino que dependía de la Compañía de las Indias Orientales. Tiempo después fue elegida por los ingleses como prisión final para un hombre considerado inaprensible debido a la posición geográfica de la isla, que la hacía prácticamente inaccesible. En un ratito les vamos a contar de quién se trata, quién es este personaje que permaneció preso en la isla prácticamente hasta el día de su muerte. Es momento de hacer una brevísima pausa en Zoom de Noticias. Más adelante vamos a desarrollar estos temas. Quédense ahí que ya venimos. Seguimos con más Zoom de Noticias y viajamos por el mundo. ¿A dónde nos toca ir? Es momento de irnos hasta China. Allí convive la ciencia y la tecnología con la naturaleza. Sí, porque allí en este país una planta de energía hidráulica en el suroeste de China cría especies autóctonas de peces. Las centrales de energía hidráulica ubicadas a lo largo del curso del río Lancang tienen por objetivo principal poner fin a las intensas sequías de la cuenca del Mekong. No obstante, dado que la construcción de dichas infraestructuras tiene un alto coste ecológico, entre los proyectos de levantar estas estaciones también se está apostando por proteger la biodiversidad. En 2020, a pesar del impacto de la pandemia, se logró criar la especie de pez chino Tor por primera vez. Es la primera vez que se logra esto en una década. Es crucial para salvaguardar la biodiversidad. La estación se inauguró hace una década, pero aún queda mucho por hacer. Hay 6 especies autóctonas de peces en el río Lancang. 4 de las mismas han podido reproducirse en esta planta y 2 continúan en proceso. Pero de estas últimas, el Cosmochilus cardinalis es muy difícil de encontrar. La alimentación artificial es un reto con especies tan difíciles de encontrar porque no tenemos ejemplos originales. No podemos hacer nada. Los expertos tienen que recolectar ejemplos originales de los peces para la reproducción, lo que se ha convertido en un verdadero reto. Una vez consiguen criarlos, los peces tienen que alcanzar un tamaño concreto hasta que pueden vivir en el río. Los soltamos en el agua basándonos en la temporada de reproducción, que empieza en mayo. La cantidad de peces se basa en el informe del medio ambiente de la estación hidroeléctrica Nuo Tra Tu. Los programas de cría no son la única manera en la que la planta contribuye a la protección del medio ambiente. También se ha creado un departamento para el rescate de animales, bajo la supervisión del Buró del Bosque y las Praderas de la ciudad. Este macaco es un animal protegido de primera clase de China y un nuevo residente que está bajo estudio. Principalmente ayudamos a animales que están heridos o que han sido capturados. Investigamos y rescatamos a los más jóvenes. Una vez que se encuentran estables, los devolvemos a los bosques, donde los recursos de comida y agua son abundantes y en los que la actividad humana es mínima. Además de estas 2 estaciones, el conjunto también cuenta con un jardín con plantas únicas de esta área. La construcción de una estación de energía hidráulica es crucial para generar energía limpia y para mantener el desarrollo sostenible de las vidas del sistema de agua del Lancang-Mekong. Los expertos esperan que en el futuro esta planta sea un gran contribuyente a mantener la biodiversidad de la región. Y atención para aquellos amantes de la música, ¿podremos volver a bailar algún día? Muchos extrañando las discotecas, ¿no? Bueno, hay un país, Santi, que ya abrió las pistas de baile.
Se trata de Bulgaria, que realizó esto, si bien las discotecas están cerradas en la mayor parte de los países de la Unión Europea. La ciudad de Sofía volvió a estar de fiesta gracias a la reapertura de discotecas en Bulgaria a pesar de la pandemia de COVID-19. En este país, obligados a cerrar sus puertas a finales de octubre, los locales nocturnos esperaban con impaciencia la reapertura y ahora están autorizados al 50% de su capacidad, pero controlan con entusiasmo mientras el número de nuevos contagios siga siendo elevado allí. Las medidas de seguridad obligan a usar alcohol en gel y a hacerse una prueba de temperatura en la entrada, pero una vez dentro, las mascarillas no son obligatorias bajo las luces y la música. ¿Cuál es la situación en Bulgaria? Casi 16.400 personas han fallecido por el coronavirus en este país, que tiene 6 millones de habitantes, 6,9 millones de habitantes, y es la tercera tasa de mortalidad más alta de la Unión Europea en relación a la población, por detrás de Hungría y de República Checa. Pero sin embargo, los boliches están abiertos. ¿Qué pasará acá? ¿Cómo serán los protocolos cuando las discotecas vuelvan a abrir sus puertas, no? Es muy interesante lo que decíamos en el informe, que uno al ingresar tiene que tener mascarilla facial, tomarse la temperatura, pero después se la retira ya dentro del local. Vamos a seguir con otros temas en Zoom de Noticias. Hablamos del actor Steven Seagal, que le regaló un sable samurái a Nicolás Maduro. Sí, fue durante una visita que realizó al Palacio de Gobierno en Caracas y esto fue transmitido por la televisión estatal. Política exterior del gobierno bolivariano. Una espada samurái. Ese fue el regalo del actor y productor Steven Seagal al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una visita al Palacio de Gobierno en Caracas. Tras recibir la katana de manos del especialista en artes marciales, el mandatario posó con ella con diferentes actitudes de combate. Seagal visitó Venezuela en calidad de representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El actor estadounidense tiene la nacionalidad rusa desde 2006 y es un férreo defensor del presidente Vladimir Putin. Y seguimos adelante con otros temas. Es momento de abrir el espacio mascotero. Sí, y vamos a mostrarles que hay 3 tipos de gatos. Comenzamos con el gato número 1. Su dueño, en esta especie de prueba, tratando de que se volviera viral, colocó todos estos osos en el pasillo. El número 1 lo logró, el 2 más o menos y el 3... Se llevó todo por delante. ¿Lo vemos de nuevo? Ahí está, a ver. El gato número 1 entonces pasa tranquilo. Sí. Y vayan empezando sus mascotas. ¿Cuál de ellos sería, no? ¿Cuál es la personalidad que más los identifica? Y Número allí 2. viene el más desprolijo, categoría 3, que desarma todo. Increíble. Tremendo. Vamos a seguir adelante con otros temas en Zoom de Noticias. Jimé. Nos vamos al espacio porque se prevé para el año 2100 una ciudad inteligente en Marte y esto parte de la investigación que realizó el Perseverance en el suelo marciano. ¿Se imaginan, por ejemplo, un hotel espacial? Vamos a verlo. The Gravity Ring is going to be a key technology demonstration project that we plan to build, assemble, and operate in low Earth orbit in just a few years' time. Not only are we going to be able to build something this large in space, we're going to be able to make it spin in order to produce artificial gravity at up to Mars level. No sé si me animo a ir a esa ciudad, ¿eh? Hay que ver, no es para cualquiera. Del espacio nos venimos un poco más abajo. Vamos a hablar de un bebé de 29 semanas que nació en un vuelo rumbo a Hawái. Esto es impresionante. El hecho ocurrió el 28 de abril en un avión que iba desde Salt City a Honolulu, en Hawái. Lavinia Monga es una pasajera de Utah que iba a viajar a pasar las vacaciones junto a su familia y su hijo con 29 semanas de gestación, según informó el medio La Vanguardia. Todo iba bien en el avión hasta los 30 minutos de haber despegado, que se escuchó por los altavoces:
si había algún médico a bordo. Casualmente había un médico de familia y 3 enfermeras de la unidad neonatal de Kansas que no dudaron en asistirla, incluso sin tener los elementos necesarios para poder recibir al bebé que estaban haciendo. Es por este motivo que se pusieron creativos, usaron cordones de zapatos para cortar y atar el cordón umbilical y un reloj inteligente para medir la frecuencia cardíaca del bebé. El bebito fue llamado Raymond y al aterrizar los esperaba un equipo de emergencia. Luego, tanto la madre como el niño fueron internados y permanecieron en observación. Por supuesto que esta historia se hizo viral en todas partes del mundo. Seguimos adelante con otros temas. Ayer, 4 de mayo, no fue un día más, fue un día especial. Se conmemoró un aniversario de la saga de Star Wars. Así es, May the 4th. Vamos a ver cómo lo celebraron en China. Esta jornada se celebra el Día Internacional de Star Wars, el universo fantástico creado por el director estadounidense George Lucas. Los fanáticos de la saga suelen celebrar la fecha realizando maratones de films y series o participando en diferentes actividades festivas en todo el mundo. La celebración de este día, cada 4 de mayo, se explica por el juego de palabras al pronunciar esta fecha en inglés, la frase May the 4th. Y se parece mucho a la sonoridad, al May the Force be with you, o que la fuerza te acompañe, el lema más famoso de esta saga. Y es momento de hablar de otros temas y hoy se cumplen 200 años del fallecimiento de Napoleón Bonaparte. Fue el 5 de mayo de 1821 cuando el emperador murió a sus 51 años, lejos de su familia y de su país en Santa Helena, una isla perdida en el Atlántico Sur a la que los británicos le enviaron al exilio tras su última derrota en Waterloo. 200 años después, el presidente Macron depositó una corona de flores a los pies de su tumba bajo la majestuosa cúpula de los Inválidos de París. Antes, el jefe de Estado pronunció un discurso para mirar al frente a ese ser complejo que fue Napoleón y no estar ni en la hagiografía, ni en la negación, ni en el arrepentimiento. Respondiendo sobre todo a quienes criticaron la decisión de conmemorar a Napoleón, Macron llamó a no ceder a la tentación del juicio anacrónico, que consistiría en juzgar el pasado con las leyes del presente. Esto pasa porque Napoleón sigue encendiendo los debates entre sus defensores, que celebran la estrategia militar e iniciador del Estado moderno, y a sus críticos, que le acusan de haber causado cientos de miles de muertos durante sus campañas militares y de haber restablecido la esclavitud. Y es momento de hablar de deportes. Pese a la pandemia de COVID-19, siguen los preparativos para los Juegos Olímpicos. Sí, se trata de una media maratón a modo de test que fue organizada el miércoles en la ciudad de Sapporo, mientras que en Tokio y en Osaka están en régimen de emergencia sanitaria. Los Juegos Olímpicos de Tokio siguen en carrera pese a la pandemia. Una media maratón de prueba fue organizada el miércoles en Sapporo, donde los contagios están cerca de sus niveles récord. Los participantes procedentes del extranjero tuvieron que someterse a un test de coronavirus antes de la salida de su viaje y otra a su llegada a Japón, donde luego tuvieron que practicarse uno más cada día. Las regiones de Tokio y Osaka, entre otras, están en régimen de emergencia sanitaria, mientras la vacunación avanza lentamente en el archipiélago. Según los sondeos, una mayoría de la población japonesa es partidaria de que los Juegos, que deben inaugurarse el 23 de julio, sean aplazados o cancelados. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, dijo que comprende el nerviosismo de la población, pero subrayó la importancia de las medidas sanitarias para poder celebrar el evento. Y es momento de irnos a Italia. Vamos a ver la reunión de un dedo con su enorme estatua de bronce. Se trata de la estatua del emperador romano Constantino, que se reunió con su dedo índice en los museos capitolinos de Roma tras permanecer separados durante 550 años. No se sabe con certeza por dónde pasó el fragmento antes de que fuera descubierto en París en el año 1860, procedente de la colección del marqués Gianpietro Campana, un destacado coleccionista de arte romano del siglo XIX. En mayo de 2018 se descubrió que el dedo era parte de la mano de Constantino gracias a un modelo 3D traído de Roma, a Roma desde el Louvre de París. La escultura ha sido expuesta en la sala de cedra de los museos capitalinos junto a la imponente estatua de Marco Aurelio a caballo y al resto de bronces de dedos al pueblo romano del 1471 por el Papa Sixto IV, donación de la que se constituyó esta institución.
Y ahora es momento de hablar de la educación en República Dominicana, que allí es 100% virtual. Sí, como modo de protesta, un grupo de padres organizó clases para que los niños pudieran reunirse en un restaurante. Gracias, buenas tardes. En horas de la mañana en el restaurante Julieta, un grupo de estudiantes de un colegio privado de la capital recibió la docencia virtual en las mesas del establecimiento como forma de protesta. Tanto los padres como los estudiantes de los diferentes niveles indicaron que se hace urgente retornar a las aulas, ya que los niños están aprendiendo poco con la modalidad virtual. Tenemos muchos niños, ha llegado a mí, que han estado pasando problemas de depresión, problemas sociales, donde ya no saben ni hablar ni interactuar con las amistades, con las familias. Y como dijo mi hijo hace poco, él no aprende igual. Nosotros sentimos que es injusto que no podamos volver al colegio cuando todo está abierto y todo el mundo está haciendo sus actividades y trabajos normales. En Nuevo Centro también un grupo de estudiantes de primaria recibió la docencia virtual en el restaurante Dolce Italia, acompañadas de sus madres y abuelas. Las protestas pacíficas son iniciativa de los padres de los alumnos, quienes no recibieron el apoyo de los centros educativos donde están sus hijos, de acuerdo con estos. Durante los recesos, los estudiantes merendaban o desayunaban en los establecimientos o hacían sus asignaciones. Tengo 3 niños que son completamente diferentes. Hay 2 que sí pueden estar en la casa, pueden hacer sus clases virtuales, pero hay una que no, que simplemente ese sistema no le aprueba y ella va a tener que coger su clase de verano. Por estas acciones, los representantes de asociaciones educativas privadas informaron vía un comunicado que fueron convocados por el Ministerio de Educación para una reunión este miércoles 5 de mayo. Las conclusiones de la referida reunión serán dadas a conocer este jueves, de acuerdo con el comunicado. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Y ahora de Dominicana nos vamos a Polonia, porque científicos polacos descubrieron una momia egipcia embarazada. Se encuentra en el Museo Nacional de Varsovia y podría tener más de 2000 años. Una momia egipcia embarazada. Científicos polacos descubrieron el primer caso conocido de un cuerpo embalsamado de una mujer embarazada mientras realizaban radiografías de sus restos de hace 2000 años. Yo soy madre de 3 hijos y mientras veía las radiografías me pregunté, ¿estoy viendo un feto? Eran las 2 de la mañana y recuerdo llamarle a mi esposo, pensando que yo no estaba viendo bien porque estaba cansada, pero cuando vio un pie. Después descubrimos una mano y ese fue el inicio de un largo camino. Según los expertos, la mujer tenía entre 20 y 30 años y tenía 7 meses de embarazo. Los antropólogos explican que en el antiguo Egipto los órganos internos eran retirados de las momias para embalsamarlos y luego eran colocados de nuevo en el cuerpo, por lo que es sorprendente que este feto permaneciera en el cuerpo de su madre. Quizás los egipcios pensaban que un feto aún no tiene alma o no es lo suficientemente independiente para ir al más allá por sí solo, o quizás solo fue algo práctico. En este estado del embarazo, el útero es muy rígido y sería muy difícil remover el feto sin dañarlo. Los científicos creen que la momia podría datar del siglo I a.C. y trabajan para averiguar la posible causa de su muerte. La momia fue llevada a Polonia en el siglo XIX e integra la colección de antigüedades de la Universidad de Varsovia. Seguimos recorriendo el mundo, nos vamos hasta Canadá. El gobierno de aquel país aprobó la implementación de la vacuna de Pfizer en mayores de 12 años. Sí, se trata del primer país en autorizar el uso del inmunizante en menores de 16. Canadá aprobó el miércoles el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus para adolescentes a partir de los 12 años. Es el primer país en autorizar el uso del inmunizante para menores de 16 años. Las autoridades canadienses explicaron que los adolescentes tienen menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave por COVID, pero que al ser vacunados se podrá controlar la propagación de la enfermedad a otras personas con un mayor riesgo de complicaciones. Los datos de un ensayo clínico en Estados Unidos en el que participaron más de 2.000 adolescentes que recibieron 2 dosis mostraron que es tan segura para este rango de edad como para adultos. No se registraron casos de COVID-19 entre los niños vacunados. En adultos se ha demostrado que tiene una eficacia de al menos un 95% en la prevención de infecciones.
Se espera que Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos autoricen también el uso en adolescentes. Alrededor de 13 millones de personas, el 35% de la población canadiense, ha recibido hasta ahora al menos una dosis de alguna vacuna. El inmunizante de Pfizer fue autorizado desde diciembre para su uso en canadienses de 16 años en adelante. Y es momento de viajar a Chile para hablar de desempleo porque la tasa de desocupación en este país se mantiene superior al 10% en el último trimestre. Veamos un informe con el análisis que realizan los expertos sobre este tema. Un 10,3% es la tasa de desocupación actual en Chile, lo que se traduce en casi 950.000 personas sin empleo o en situación de cesantía. Hay sectores que están muy, pero muy golpeados. Dada la situación de desarrollo económico, pero además por este tema, nosotros venimos de una revuelta inmediatamente después de la pandemia. Y la pandemia ha significado, usted quédese en la casa, pero no le aseguramos recursos. Producto de la falta de empleo, hay personas que acuden al comercio informal como forma de sustento, ubicando a un 26,5% de la población dedicada a esta actividad. Estas cifras oficiales, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística de Chile, revela una tasa de desempleo más alta de lo esperado y golpea principalmente a los sectores dedicados al comercio, alojamiento y servicios de comida. Y antes de irnos vamos a ver qué está pasando en Pakistán. Mientras que este país está luchando contra la pandemia del COVID-19, los musulmanes chiitas hicieron caso omiso a las medidas de distanciamiento social. Se realizó una procesión religiosa con miles de religiosos precisamente en Pakistán. Nos dejamos con estas imágenes y nos despedimos. Nos reencontramos mañana. 18:30 en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Miles de musulmanes chiitas acudieron el martes a una procesión religiosa en Lahore, al este de Pakistán. Los asistentes ignoraron las medidas de distanciamiento social mientras el país lucha por contener la pandemia de coronavirus. El gobierno había prohibido las concentraciones masivas por el aniversario de la muerte del imán Ali, yerno del profeta Mahoma, quien es considerado la figura fundadora del Islam chiita. Unas 9.000 personas ignoraron la prohibición. El país posee la segunda comunidad chiita más grande del mundo, después de Irán, aunque solo representa entre 10 y 15% de sus 220 millones de habitantes, en su mayoría sunitas. El que se ignoren las medidas preventivas en las celebraciones religiosas preocupa al gobierno, ya que solo una pequeña parte de la población pakistaní está inmunizada y hay una gran renuencia a la vacuna contra el COVID-19. Las reuniones religiosas en India que atrajeron a millones de personas son consideradas una de las posibles causas de la situación sanitaria catastrófica que vive el país asiático, que superó los 20 millones de casos y 222.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Pakistán acumula unos 800.000 casos de COVID-19 y 18.000 muertes, muy lejos de su vecino al que mira con preocupación.